Terminó con tendinitis en la Feria Internacional del Libro de Santiago de tanto firmar ejemplares. Se vendió, pero mucho su libro, mucho más de lo que la editorial esperaba, de lo que él esperaba, de lo que cualquiera podría pensar. Es el libro que se llama Chile Gay, Testimonios de Vida, Amor y Dolor. El autor es Juan Pablo de la Hoz, que es periodista. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy bien. Buen día. Buen día, gracias por tan bonita presentación. Oye, bueno, esto es una recopilación de muchísimos testimonios, gente que tuvo la valentía algunos, la generosidad otros de contarte sus vidas. Son historias reales de personas gay, homosexuales, que cuentan cómo es la vida de pareja y cómo viven el amor. Uno, así como leyendo a grandes rasgos, dice, se podría confirmar esto de que son relaciones inestables. Es que va más allá de eso. Por ejemplo, Cecilia, yo escribí este libro básicamente porque escuchaba un montón de prejuicios, un montón de estigmas. Entonces decidí hacerme cargo y entrevistar a hombres homosexuales chilenos para que me confirmaran o no muchas de los estigmas. Sin embargo, si tú te remites al tema de las relaciones que duran, que no duran, que hay amor para toda la vida, que no hay amor para toda la vida, es inherente al ser humano, no solamente propia del mundo de los homosexuales. Claro. Ahora, pero esto de que hay cierta promiscuidad o que cambian mucho de pareja, esa especie de caricatura que hay. No, no es real, porque si nosotros lo vemos en la heterosexualidad, también nosotros conocemos el tema de los swingers, que intercambian parejas. También hacen, yo sé que existen fiestas privadas donde se practica sexo, pero claro, para el homosexual es más algo recurrente, es como lo primero que se piensa, y no es así, porque existe en todas las preferencias, básicamente. Bueno, hay casos, por ejemplo, algún día le voy a decir que he estado con hombres. Simón Rodríguez, 35 años, a los 11 años vivió su despertar sexual. Consideraba que el hueveo, dice él, entre hombres era normal, me empezaron a traer las minas y hablábamos de sexo con mis amigos. Pertenecía a un grupo y respecto de ellos cuentan, muchos detalles de cómo se vivía la homosexualidad. ¿Qué fue él? Él tiene hijos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos casos como este te has encontrado? Yo me he encontrado con un sinnúmero de casos que son bastantes. Lo que pasa es que creo que en la edad de nosotros, 34 a 45 años, hubo mucha autorrepresión en cuanto a la homosexualidad, porque la sociedad y todo te imponía que tenías que seguir ciertas normas, ciertas conductas. Y por ejemplo, si tú sentías algo así por otro hombre, una atracción era considerado terrible. Y muchos de los casos que también cuento en el libro es sobre hombres que llevaron una vida heterosexual, que en algún momento no pudieron más y lo afrontaron, lo asumieron, pero con todos los daños colaterales que eso significa, porque hay hijos de por medio, hay esposas, hay familias, que sin duda no es fácil. Claro, o sea, así como él, muchos hombres que se casaron, que hicieron familia y que con el tiempo asumieron su homosexualidad, pero que sí la vivían antes, o sea, en una vida paralela. Exacto, hubo un tema, la mayoría de ellos, de mucha culpa, de mucho sentimiento de frustración, de que tenía que ser el macho con una mujer y que además fuera quien también sostenía esa familia económicamente. Creo que son esos paradigmas que de a poco están desapareciendo en nuestra sociedad, pero que te lo imponía la sociedad, y por ende muchos tuvieron la valentía de salir del closet independiente de lo que podría o no suceder en sus vidas. Pero también existe una gran cantidad de hombres homosexuales o bisexuales que simplemente lo guardan en silencio, porque el cuestionamiento social independiente, nosotros hemos avanzado en nuestro país en cuanto al tema de la aceptación, de la inclusión. Sigue siendo un tema que te relegan, que
te denosta incluso muchas Que veces. es un gran sufrimiento, en fin. Exacto. Llama la atención, el otro día, a propósito de la desagradable y muy dolorosa situación que vivió el diputado Ceroni cuando se hace público algo que es absolutamente privado y que tiene que ver con su intimidad, la manera en que él asume todo esto y que enfrenta bastante bien y habla inmediatamente y dice, sí, esto es así. ¿Y por qué? La primera entrevista que fue en las últimas noticias, él reconoce, ¿no es cierto?, que fue muy difícil para él mantener su condición sexual oculta durante muchos años. Él dice que no lo reveló porque uno tiene una forma distinta de enfocar las cosas, uno no es un cabrito joven y por lo tanto yo tomé la opción de no hacerlo para llevar una vida tranquila, asumiendo esa realidad y viviéndola en forma totalmente respetuosa con las personas en general y manteniéndola en privado. Él cuenta que cuando era joven fue muy duro, bueno, y... recordemos que él se casó, ¿verdad? Y que su señora incluso lo apoya en estos momentos a través de mensajes. Entonces, y ahí tenemos una persona de, no sé cuántos años tendrá, pero más o menos yo lo cerca de los 60. Más o menos, eran otros tiempos, Cecilia. Claro, eran y a otros eso te tiempos. quería ir. ¿Cómo ha cambiado eso? Mira, es que eso, yo pensé que nosotros estábamos mucho más evolucionados en cuanto a la homosexualidad. De hecho, por eso escribí este libro para transmitir historias positivas. Sin embargo, me di un portazo en la cara porque existe mucho en el tema social de que nosotros somos un país súper progresista. Ok, qué bueno que seas homosexual, qué bueno que lo aceptes, pero mientras me toque a mi entorno, mejor no, de lejitos. Y eso me he dado cuenta con conversaciones que he tenido. Pero sí hay un avance, También el señor Ceroni es de otra época, otra generación, donde se cuestionaba mucho el tema a comparación de los muchachos de hoy de 15 años, que solamente ellos quieren ser felices a su manera. Mientras no dañen a un tercero, dicen que está muy bien. Pero claro, hay un tema social, hay un estigma, y yo creo que él fue bastante valiente, independiente de que se hayan presentado todas estas cartas sobre la mesa, que me parece aberrante el cómo sucedió. Sí, eso es pero, absolutamente repudiable. Pero de haber dado 69 entrevistas, años. exacto, y que además su esposa, yo no sé si ellos tal vez habían conversado el tema, no lo sé, no me interesa, pero ella también lo ha apoyado incondicionalmente. Lo vi ayer en televisión, ayer también vi una entrevista de él, vi cuñas, y... Claro, él decidió vivirlo en exacto, privado. Y me Y parece dice, un gesto valiente. Además, vamos a vivir toda la vida juntos respecto a su señora. Pero a propósito, 69 años, como decía, tiene el diputado Ceroni. Pero a propósito de eso, tú tienes acá casos en este libro reales, insisto. Estamos conversando con Juan Pablo Lahoz, periodista, autor de este libro que se llama Chile Gay, Testimonios de Vida, Amor y Dolor. Por ejemplo, Julián Andrade, que tiene 50 años y cuenta su experiencia. También Mauricio Centeno, de 51 años, y así va subiendo la edad. Exacto. Y finalmente tenemos, espérame, que acá y había a mayor edad, sí. Mayor es el tema de la represión y la autorrepresión que se vivió. El tema del dolor, la soledad, el no poder contarle a tus cercanos, a tu núcleo, lo que sentías, lo que te pasaba, y finalmente el silencio se vuelve tu compañero. Y eso es algo generacional que me gusta, me alegro que ahora con los muchachos que tienen solamente la intención de ser feliz, se esté rompiendo eso, porque indica que hemos avanzado. Porque si estos hombres no salieron en su momento del closet, fue porque había mucho miedo de por medio. El caso, bueno, y además que ellos, hay casos en que también le gustaban las mujeres o que no estaban muy, hay procesos, claro, hay procesos y eso de es lo que los conocerse. lleva, ¿no es cierto?, a casarse, a tener hijos, a formar una familia, y después tarde o temprano tienen que sincerar ese tema, ¿no? Está el caso de Martín Urrutia, que tiene 70 años, dice, ser gay es un castigo. Y así lo ve él. Así lo ve. Por ejemplo, la historia de Martín también... espérame, él se enamoró de una mujer que tenía una guaguita, estuvo con ella, cayó en el alcoholismo. Sigue. Cayó en el alcoholismo, además en algún momento comenzó a sentir atracción por otros hombres. En 1930, imagínate, donde se bailaba el chick to chick, donde duraba 3 minutos, donde el beso no existía, donde una vez a Martín,
dijo que encontraba guapo o atractivo a un hombre y prácticamente casi lo crucificaron en su entorno social. Por supuesto que iba a crecer con eso. Y ahora cuando hace el recuento de los daños, dice a los 70 años, ser gay es un castigo porque nunca pude vivir como yo quise vivir. Tuve que estar condicionado a lo que se me imponía. Tuve que tener una familia, independiente de lo que sintiera o no lo sintiera, y el amor que siente por ese muchacho que adoptó en algún momento, pero que él tuvo la generosidad de abrir su corazón y contarme su historia, pero él no es una persona que esté por la calle y que es capaz de acercarse a un hombre que le gusta porque tiene mucho miedo todavía. De hecho, él es un hombre muy solitario. Dice que lo tratan de viejo asqueroso. Exacto, porque con esto de las redes sociales, ok, existen varias páginas donde pueden existir citas y no existen solamente para citas heterosexuales como Tinder, sino que también existen para homosexuales. Y él se mete ahí porque quiere conocer a alguien, independiente para lo que se dé, pero sin embargo también lo cuestionan. Los mismos homosexuales dicen que es un viejo asqueroso. Entonces ahí yo también voy a algo que también me parece aberrante, que es el tema del homosexual homofóbico incluso. Porque además nosotros como mal endémico social somos clasistas, pero mezclan estas dos cosas. ¿Y qué pasa? Y queda algo terrible, que yo escribí esto para que la gente supiera cómo es la verdad, para bien o para mal, y que ahí tú, yo, nosotros decidamos si queremos o no queremos desarrollar una mejor sociedad, si queremos ser parte tal vez de un cambio, no digo de una inclusión, pero sí de aprender a convivir. Son casos reales, escritos así con detalles bien que alguien podría catalogar de escabrosos, pero la idea es la realidad, dices tú, y así es. Por ejemplo, casos de personas que cuentan de amigos que adquirieron el virus del VIH, o que tienen, o que son portadores, o que se enfermaron. Y a mí me gustaría recalcar eso, el cuidado que hay que tener, porque yo, entrevistando a hombres, me he dado cuenta que algunos se adquieren el VIH y viven una vida normal. Siguen sin utilizar condón, acostándose con otras personas y ni siquiera les dicen. Creo que hay un tema de cuidarse y de cuidar al otro. Sin embargo, hay muchos... Hace 2 semanas supe de un caso de un muchacho que estaba con una depresión terrible hace 8 meses. Yo le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que un día me dice, en una noche tonta, conocí a un muchacho, tuve sexo, no usé condón. El muchacho desapareció, me hice los análisis semanas después. Tengo VIH. Ok, aparte de que me parece terrible y de una maldad, de una deshumanidad terrible, por lo menos hoy existe la ciencia en que puede estar bien ese muchacho y puede tener una calidad de vida excelente. Siempre y cuando, claro, que siga los tratamientos. Sí. Sin embargo, ahí nosotros también tenemos la historia de un muchacho que se contrajo el VIH y en la época en que acá se trataba con AZT, en que por las políticas públicas no lo incluían y que el tratamiento costaba 500.000 pesos mensuales. O sea, ¿cómo lo pagas? ¿Cómo estás bien de salud? Y él hace un análisis de... Qué difícil, no me cuidaron, no me cuidé, estoy pagando las consecuencias, y en una época en que fue súper difícil, él estuvo muchas veces también hospitalizado. Ahora yo lo veo y él está bien dentro de lo posible, pero también lo pasó muy mal, estuvo al borde de la muerte muchas veces, porque claro, en ese tiempo no existía en el plan auge el tema del tratamiento de VIH, y a él se le manifestó en SIDA y lo pasó mal. Ahora, respecto al tipo de personas que tú entrevistas acá, de personas de distintos tipo de trabajo que tienen, profesión, en nivel socioeconómico, en fin. Víctor Holguín, 41 años, trabajaba como mayordomo en un condominio de edificios. Dice que le gusta estar perfectamente afeitado, viste un traje impecable y corbata en el tono. Y ahí tú te juntas con él y te cuenta su vida. ¿Cómo hiciste para dar con todas estas personas? Mira, ¿Qué tipo de investigación? Es que yo creo que aquí se alinearon los astros conmigo, porque yo partí con esta premisa de dar a entender las cosas como son. Sí. Y que el lector se arme su propio juicio, su propia opinión. Pero fueron apareciendo en mi vida y que yo sentía que eran las personas correctas, que las conocía, que las ubicaba, que de pronto... ¿De dónde? De todo, por ejemplo, amigos de amigos, conocidos. Yo, por ejemplo, Juan Figueroa, que fue el primero que entrevisté, yo iba a ver a un amigo a una empresa de contabilidad y había un muchacho que hacía el aseo.
Yo dije, este muchacho tal vez es. Y creo que su historia es tremendamente potente porque él no es el homosexual que está visible tal vez en los medios y que la mayoría del país conoce, sino que es la mayoría del Chile, que es el ciudadano a pie, el que anda 3 o 4 horas en el Transantiago, que también tiene una realidad que contar porque nuestro país es diverso. Y lo encontré y una historia preciosa, bonita, y lo que cruza estos 40 testimonios que van desde los 15 a los 70 años es que todos quieren sentirse profundamente amados, independiente del contexto de cada entrevista, porque aquí yo también toco el tema de la prostitución y lo que eso significa, pero ¿cuánta prostitución homosexual hay? un montón. Es cosa de prender el computador, indagar en las páginas de contacto gay y encuentras. Pero, ok, el tema de la prostitución es una cosa, pero también que es una ruleta rusa, porque tú tampoco sabes quién va a tocar a la puerta, claro, o a dónde vas a ir. Hay muchos casos también de muchachos de Facundo de 27 años que cuenta que compañeros que se dedican a la misma labor, de repente llegan hombres y le roban todo lo que tienen. No solamente los agreden físicamente, sino que le roban todo porque se maneja mucho efectivo, porque la transacción no es ni transferencia bancaria, ni tarjeta de crédito, nada de eso, sino que es el dinero constante y sonante, y es fuerte para mí que un ser humano sea capaz de dañar a otro de esa manera. Yo no lo sé, yo parto de la base de que todos tenemos que respetarnos, de convivir. No pido que nos queramos, pero entendamos al otro, Juan algo Pablo, de corazón. Casos como el de Arturo Délano, 39 años, se casó, fallido matrimonio, dice, luego de su fallido matrimonio comenzó una vida homosexual, pasaron unos años y así fue, ¿no es cierto?, teniendo pareja, mi hija al entrar al colegio se dio cuenta que no era común que el papá durmiera con otro hombre. Escuchó algo sobre los homosexuales y preguntó a su mamá por qué mi mejor amigo dormía conmigo. Ella respondió que nosotros éramos pololos y que eso no tenía nada de malo. Al día siguiente, cuando la fui a buscar al colegio, yo ya sabía de su inquietud, pero no le dije nada. Mientras manejaba me dijo que me iba a querer para siempre, luego me abrazó. Imagínate una niña que tenga esa capacidad. Claro, esto es una experiencia con un buen resultado, pero tú reconoces que cuando se han casado, cuando han tenido hijos, escondiendo esto o no viviéndolo, y después se lo asumen, es un riesgo muy grande en cuanto al daño que le pueden hacer a su familia, a sus hijos. Y te respondo con lo siguiente, porque ahora Arturo está bien, puede contar esta historia, pero cuando fue el tema del quiebre, en cuanto de hecho su esposa lo pilló algunos mensajes de texto y conversaciones, y ahí, como quien dice, quedó la escoba. Pero claro, ahí por supuesto no hubo una comprensión porque ella se sintió dañada, se sintió engañada, y ahí estuvieron separados mucho tiempo, incluso se llevó a su hija y ahí hubo términos, hubo que verlo por tribunales mucho tiempo, mucho dolor, mucha soledad, y en el momento sí fue doloroso para ella, para ambas familias, y por supuesto tampoco era algo que tú le cuentas a un amigo, claro, tomando cerveza, es algo súper duro. Ahora él está bien, pero también yo conozco casos en que después las familias desaparecen y que a veces en ciertas ocasiones los hijos han sido también manipulados en cierto modo, poniéndole odio. Y se alejan de sus padres, y eso es una conversación, yo creo que ya va para largo, de las reacciones humanas, básicamente. Bueno, también la historia de Luis Larraín, que recordemos es el presidente de la Fundación Iguales. Muchas historias, todas reales y todas que pueden, que lo que hacen es mostrar cuál es la realidad, cómo se vive en este mundo. El libro se llama Chile Gay. ¿Está tu propia historia acá? No. ¿Por qué? Porque sentí que aquí yo no tenía que ser el protagonista, porque escribiéndolo yo podría pensar que mi historia podría ser más interesante que la del resto, y no quise caer en eso. ¿Y es más interesante? Es que si yo lo hubiera visto desde acá, desde mi punto de vista, tal vez habría pensado que sí, pero prefiero ser el medio para estos 40 valientes que contaron sus historias para que nosotros, ojalá como sociedad, seamos mejores seres humanos. Para ti en lo personal, ¿también fue una historia de dolor? No, yo creo que en mi caso fue más un tema de clasismo, porque yo vengo de Quilpué
de Viña del Mar y vivía en Población. Y cuando conocía a personas, hombres o mujeres que me interesaban para algo más o tal vez para una amistad, simplemente me decían, ah, tú vives en ese lugar como escondido. Y sí, no es bueno, pero sí sufrí discriminación pero por tema social, no por condición. Porque yo creo que en lo personal, ok, yo hice una vida heterosexual allá en Quilpué, después me vine a Santiago a buscar la vida, y ahí también fue el proceso de conocerme y de aceptarme. Ujú. Y respecto a tu familia y todo lo demás, que son todas las historias que se pueden leer acá, fue una historia más bien Es que mire, poco sufrida. yo parto de la base que tengo una madre maravillosa que es asistente social de la Municipalidad de Viña del Mar y que ella ha visto temas de cárcel, temas de violencia física y psicológica. Ella conoce lo feo de la vida y créeme que si un hijo le dice que es homosexual, exactamente ¿Y eso lo te mismo. pasó? Sí, sí, mi mamá lo único que hizo cuando yo le comenté, me abrazó y como si nada, y nada ¿Y tu cambió. padre? Mi padre existe, pero no tenemos relación. Porque ellos se separaron cuando yo era más No pequeño por y esta nada. razón. No, para nada. Ujú. Para nada. ¿Familiar en general? Bien, buena Bien. recepción. Es Bien. que también, ¿sabes qué? No sé, yo tengo, como quien dice, las patas de que si por ese motivo alguien no me acepta por lo que yo soy, ¿sabes qué? Mejor, ¿para qué? Mejor que no tengamos relación, honestamente. Juan Pablo, ahí entre los testimonios dice, por ejemplo, daría mi vida por tener un hijo. ¿Tú Sí. quieres tener hijo? Sí, por supuesto. Sé que en este momento yo no lo puedo hacer por la legislación, pero sí, yo quiero ser Ya. padre. ¿Te quieres casar también? También. ¿Sí? Sí, soy un hombre profundamente romántico, aunque a veces no parezca. Me encanta la vida en familia, me encanta el compartir. Mi familia se reduce a mi mamá y mi hermano. Imagínate lo que significa para mí cuando mis amigos me invitan a cosas familiares donde están todos reunidos, como se dice, donde está el choclón, conversando, comiendo, tomando, compartiendo. Yo lo paso chancho. Me encanta eso y no veo mi vida solo. Y el caso de Simón Rodríguez que dice, algún día le voy a decir que he estado con hombres. ¿A quién? A su hija. Todavía no se lo dice. Ah. ¿Y este nombre es falso? No. Entonces está diciendo a través de un libro. Sí, pero es que no, acuérdate, yo comencé a escribir esto en 2012. Ya se lo habrá dicho. Entiendo que sí, porque han pasado 3 años. Ah, De ok. hecho, la última vez que yo supe de él, estaba en proceso de contarle a su hija con quien eran compañeros de hacer ejercicio. Y él sentía que ya lo tenía que hacer. Ujú. No sé qué habrá pasado. Y tampoco a no. mí en este momento no me corresponde No, comentarlo. no, claro, por supuesto. ¿Ah? ¿Y por qué Sergio Domínguez dice, me hicieron homosexual? Porque él a los 6 años iba donde un vecino que vivía en el barrio y él abusaba de él sexualmente. Imagínate que un hombre de 18 años a un niño, una inocencia caminando, lo violen. Y eso fue reiterado durante varios años. De hecho, es por eso que el título es así. Si bien él sintió, cuando ya estaba en la adolescencia, caminando hacia la adultez, sintió atracción por hombres, pero en su momento sintió que ese fue el factor detonante, de que a él lo hicieron homosexual porque fue violado. ¿Y es así? ¿Tú ¿Qué? crees que puede ser? Desde mi experiencia y desde mi punto de vista, creo que uno nace, no se hace. Siempre hay algo latente, algo que existe, pero también, como lo conversamos, es dependiendo de los procesos de cada uno, el querer o no querer afrontarlo, básicamente. Bueno, interesantes estas historias humanas, testimonios de vida, amor y dolor. Juan Pablo de la Hoz es el autor, periodista, RIL Editores. Exacto, y que está disponible en Feria del Libro, en Antártica Libros, en Golden Book, a lo largo de todo Chile. Y son historias de corazón para llegar al corazón y para que ojalá nosotros construyamos una mejor sociedad y seamos mejores seres humanos. Aprendamos a convivir, eso es mi mensaje básicamente. Muchísimas gracias, Juan Pablo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.